Eso, Ulrich Beck nos invita a pensar que ya no se trata tanto de dominar una naturaleza reacia, la fase industrial, el hombre enfrenta a la naturaleza para desarrollarse, sino se trata de dominarnos a nosotros mismos, en nuestra capacidad, en nuestro superpoder difícil de dominar. Desde luego, curiosamente, el primer problema ya no es económico, ya no es ingenieril. El primer problema es ético, porque es la reflexión ética la que dice domínate a ti mismo, ¿cierto? Y reflexionate a ti mismo para poder conocerte y dominarte, ¿no? Entonces, esos riesgos globales también nos llevan a algo bien interesante, que es la imposibilidad de resolverlos por parte de un Estado aislado. Solo un colectivo de alianzas estatales, ¿no? Una sociedad de las naciones, como decía Immanuel Kant, nos permite enfrentar los problemas, por ejemplo, de dumping social, fiscal y legal de las empresas transnacionales, que todas son nómadas, mientras que los estados son sedentarios, ¿no? Y finalmente, esa sociedad de riesgo, por primera vez en la historia de la modernidad, pone en tela de juicio a la ciencia, ¿no? A la empresa, por supuesto, pero a la ciencia, es decir, a nosotros universitarios que formamos científicos y actuamos la ciencia en la universidad. Entonces, esa pregunta ética de autocontrol es una pregunta que chispotea al universitario mismo, es decir, a nosotros que estamos reunidos en esta sala, ¿no? Entonces son contextos diferentes y son contextos que nos apelan a considerar que la visión ética nuestra, la visión ética normal, ya es corta de vista, ¿no? Les doy esta magnífica cita de Nietzsche que pueden leer sobre la ilusión de óptica en moral, ¿no? Cada vez que se alejan las consecuencias del autor, pues disminuye la capacidad de responsabilizar al autor por lo que ha hecho, ¿no? ¿Qué diferencia hace la distancia para la medición de la gravedad, ¿no? Y ahí está que el niño que bota su comida en el piso va a recibir inmediatamente la cachetada, pero los productos tóxicos de la comida que ha comprado la mamá para alimentar al niño no brota ninguna cachetada de esos pesticidas presentes en la comida, ¿no? Entonces, esa ética individual de los efectos visibles a corto plazo ya es obvio que se ha visto rebasada, desbordada. Entonces, nuestro trabajo de filósofo también se ha visto rebasado y desbordado, ¿no? Desde luego, pienso que debemos mucho más dedicarnos a esta temática de la ética de la sostenibilidad, no pensándola como ética de lo verde o ética de la naturaleza, sino realmente como esa ética de ese problema central nuestro hoy en día, que es la sostenibilidad del conjunto de Homo sapiens sapiens en el planeta Tierra. Y ahí les ofrezco una cita de Dirk Jameson, ¿no? Que es el director del Departamento de Estudios Medioambientales en la Universidad de Nueva York, o por lo menos lo era hace algunos años todavía, y hace un juego bien interesante, ¿no? Compara tres modos de que Jack robe la bicicleta de Jill, ¿no? Entonces, el primer modo, Jack roba la bicicleta de Jill, y ahí no tenemos ningún problema para aplicarle el concepto moral y jurídico. Pero ¿qué pasa si Jack y Jill viven en continentes diferentes y la desaparición de la bicicleta de Jill es la consecuencia terminal de una cadena causal de eventos generada por el pedido de una bicicleta de segunda mano que Jack ha hecho en una tienda, ¿no? Uy, ahí sí, ya no sé si Jack es culpable, no lo puedo acusar directamente, o la cadena de valor de las empresas de segunda, o sea, ya se vuelve difícil. Y peor aún,
Jack vivía varios siglos antes que Jill y ha consumido materias primas esenciales a la fabricación de bicicletas, impidiendo así que Jill adquiera una. ¡Ay! ¿Cómo voy a acusar a Jack? Y ya murió además. Entonces ahí es difícil. Sin embargo, en esos tres casos pueden ver que Jack roba la bicicleta de Jill, ¿no? Sino que en forma diferentes. Entonces esto debe hacernos pensar e imaginar la ética de otro modo. Entonces yo les propongo esta 3D, la dimensión de la virtud personal, por supuesto, pero la dimensión de la justicia pública, ¿no? Que es otra ética, donde ya no es el otro como rostro que se levanta frente a mí, como diría Levinas otra vez, sino el otro del otro y el otro del otro del otro del otro, cuyo rostro no veo, que es más una estadística, pero la redistribución de los impuestos, por ejemplo, es un asunto de ética pública, ¿no? Y obviamente esa tercera dimensión, donde yo ya soy especie humana y representante de la especie humana en este momento, entonces a cargo, como Noé, del arca, con toda la familia, ¿no? Con todos los animales, plantas, debajo del sol sobre la Pachamama, ¿no? Y tenemos que ver esa sostenibilidad y ese deber para con la generación futura. Ahí siempre les invito a pensar que este deber para con la generación futura tiene algo que ver con el deber, la deuda frente a las generaciones pasadas, porque son los esfuerzos de las generaciones pasadas que nos permiten hoy, nosotros que fuimos su generación futura, de estar acá disfrutando del mundo, ¿no? Entonces esas tres dimensiones a la vez hay que vivir, ¿no? Porque obviamente cualquier ética que obvia una de las dimensiones se vuelve antiética, se vuelve inmoral, ¿no? Sea porque no es sostenible, no es justa o no es virtuosa. Entonces, bueno, eso es no tengo nada de tiempo para explicarles ese cuadro, que es un poco en Reader's Digest de mi tesis de doctorado, en la cual traté de colocar esa responsabilidad social dentro de esas tres dimensiones de ética. Obviamente la inspiración autoética, socioética y antropoética la extraigo de los trabajos de Edgar Morin, ¿no? En su libro Ética, que es un gran libro de reflexión ética de Edgar Morin, ¿no? Pero bueno, todo eso pueden ver que tiene que ver con esa tercera columna, la columna por la cual nos falta alfabetizarnos, ¿no? Tiene que ver con gobernanza internacional y tiene que ver con problemas de impactos negativos de nuestras acciones, tanto individuales como colectivos, pero sobre todo más colectivos, ¿no? Entonces, este tema de los impactos negativos permite diferenciar una responsabilidad social de las responsabilidades clásicas, morales y jurídicas, para los cuales siempre existe imputación. Y ahí me sirvió mucho los trabajos de Paul Ricoeur, ¿no? Dice, más allá de la responsabilidad imputativa, hay una responsabilidad prospectiva, ¿no? La responsabilidad social tiene algo que ver con una corresponsabilidad, entonces nunca una responsabilidad personalizada, sino siempre una corresponsabilidad por impactos sociales entre interactores sociales, y ya no como autores de actos que serían distinguibles e imputables individualmente en un clásico juicio. El problema, y pueden ver que la reunión COP20 en Lima y la COP21 en París nos traen todo esto a continuación. El problema es cómo instituir esta corresponsabilidad por impactos, ¿no? Cómo instituir, sobre todo si vemos que no vemos los impactos negativos, ¿no? O sea, tenemos problemas de vista, insisto en esa metáfora visual, ¿no? Porque los impactos no son nuestros actos y si se ven muy bien los actos, no se ven los impactos. El cuadro de Goya, esos dos hombres se están peleando, entonces se fijan por los actos del contrincante, pero no ven que pelean en arenas movedizas. Entonces a cada golpe que reciben o que logran esquivar, ¿no? Se hunden un poco más,
Entonces nosotros que estamos en la sala ya sabemos muy bien quién va a ganar la pelea. Si no miran hacia abajo, nadie de los dos van a morir los dos, ¿no? Pero esa es la mirada del observador científico que logra develar los impactos, ¿no? Y ahí, otra vez, los chefs, regresamos a una responsabilidad social de las ciencias que tienen que actuar como reveladores de los impactos negativos que son solapados, ¿no? Y, yo sé lo que me vas a presentar. Mi tarjeta amarilla, todavía es amarilla, bueno, está bien. Y la responsabilidad entonces de las universidades. Creo que lo voy a lograr. Comprender esa curiosa responsabilidad social es diferenciar los actos de los impactos. Entonces es lo que traté de hacer en la tesis. Y bueno, muy rápidamente, ya que estamos entre colegas, los actos tienen autor, son visibles, los actos y sus consecuencias son imputables, obviamente, a sus autores. La moral y la ley siempre se encargan de eso, y cada autor, en la medida de lo posible, puede controlar sus actos, ¿no? Como yo puedo en este momento controlar mis palabras, ¿no? Pero los impactos, todo lo contrario, no tienen autor, son productos sociales sistémicos, desde luego nos enredan en un sinnúmero de interacciones. Piensan en Jack junto con muchos que ha consumido recursos necesarios para que Jill obtenga una bicicleta. Estamos enredados, ¿no? Los impactos no son directamente, obviamente, imputables. No podemos poner Jack en prisión, ¿no? Y necesitamos responsabilizar a la sociedad por esos impactos. Entonces necesitamos alianzas políticas, ¿no? Y porque nadie puede controlar sus impactos a solas. Entonces esto nos plantea el problema ético y político, ¿no es cierto? Desde otro ángulo que es bien interesante, ¿no? Bien interesante sobre todo porque sigo con la metáfora visual. ¿De qué nos sentimos responsables? Pues los poetas lo pueden decir: en una avalancha ningún copo de nieve se siente responsable, ¿no? Stanislaw Chersilek, poeta checo, y poeta francés Paul Valéry: el hombre sabe a menudo lo que hace, nunca sabe qué hace lo que él hace, ¿no? Excelente definición del impacto, ¿no? Mis actos son lo que yo hago, mis impactos son lo que hace lo que yo hago. ¿Qué hará lo que he hecho en sus mentes? No sé, no lo puedo controlar. Muchas gracias. Agradecemos a François Vallée y vamos a continuar con David Torres: versiones rivales de la ética, las metodologías aplicadas a los cursos de ética en el pregrado, los sistemas de profesionalización adulta y la formación castrense. Bien, buenas noches. La presentación, espero breve, que voy a dar es básicamente una suerte de testimonio de una experiencia docente de algunos años en espacios diferentes, específicamente en lo que es la docencia de la filosofía y la ética. Voy a presentar algunas ideas, como les digo, que recogen esta experiencia en dos espacios cualitativamente distintos. Me refiero a los niveles de pregrado en la Universidad de San, Escuela Superior de Administración de Negocios, y la Escuela Militar Francisco Bolognesi, donde este año empecé con la docencia de filosofía. Entiendo que esta presentación corresponde a lo que es el bloque de metodologías. Mi testimonio va a ser más orientado hacia el cómo antes de el qué, aun cuando algunos contenidos van a filtrarse a través de esto. Empezaré, de hecho, con una afirmación que podría ser más bien de carácter confesional para mí, y que también constituye probablemente un lugar común entre varios de los presentes.
En tanto filósofo, ejerzo mi profesión como profesor de un curso que conceptualmente nunca termino de definir y que cada vez más pierdo ya la esperanza de conseguir. Creo que la primera parte de esta afirmación nos cuesta mucho, digamos, reconocer, en tanto actividad que busca la reflexión autónoma y el análisis crítico de problemas digamos, en los alumnos. La docencia de la ética constituye, o para algunos de nosotros debería constituir, una búsqueda permanente por articular sistemas de pensamiento, digamos, heredados, propuestos por nuestros maestros, con las preguntas y problemáticas actuales de nuestros alumnos. Un poco hay de extraño en esto, es decir, desde Aristóteles sabemos que la invitación a la praxis como actividad filosófica fundamental supone necesariamente este diálogo permanente con la realidad en la que buscamos intervenir o transformar. Y ese es el problema, para mí, particularmente de la metodología en la enseñanza de la ética, que ya lo había planteado Aristóteles. No reflexionamos sobre el bien para saber qué es el bien, sino para ser buenos. ¿De qué manera podemos hacer que dialogue hoy un curso de filosofía y ética con la realidad en la que vivimos? Hace un instante señalé que ejercía parte de mi formación profesional a través de la docencia. Ya Pepe hizo una breve presentación de cuál es la otra parte a la que me dedico. Efectivamente, como empresario me dedico a la gestión y la promoción de modelos alternativos de desarrollo en el sector agroindustrial, a partir del enfoque de la generación de valor y de encadenamientos. Me refiero aquí al término que ya se aplicó hace algunas décadas por Albert Hirschman en su libro La estrategia del desarrollo, la idea de los encadenamientos como, digamos, modelos de desarrollo alternativo. Específicamente, como ya lo había mencionado Pepe, en el mercado del café peruano. Curiosamente, ambas actividades, mi actividad, digamos, como empresario alternativo, vamos a ponerle ese nombre, y docente, empezaron casi al mismo tiempo. Yo los llamo, y los prefiero llamar pasatiempos en realidad. Y ambos tienen, por supuesto, desde un principio, o despiertan, mejor dicho, consideraciones filosóficas y éticas permanentes. En esta segunda actividad que acabo de referirles, por ejemplo, encuentro yo un terreno interesante para articular, por ejemplo, un discurso de equidad, respeto por las diferencias y también formación de capacidades, con un modelo de desarrollo económico que tiene un carácter inclusivo y solidario. Lo que ustedes han podido probar ahora en el break ha sido, por ejemplo, el resultado de un trabajo conjunto con una comunidad campesina en la zona de la Selva Central, en Curibamba, donde hace 3 años me aboqué a trabajar justamente en el desarrollo de capacidades productivas, en el desarrollo de cadenas de valor, para que estas personas que habían sido básicamente desplazadas por el narcotráfico y digamos, un poco las secuelas del terrorismo, pudieran encontrar mejores oportunidades comerciales con ese producto que tenían. Para mí la mejor metáfora que he podido encontrar para este modelo de desarrollo es el de la cadena. En tanto, pienso mucho en un poema de Pedro Salinas que dice: forjé un eslabón un día y otro día forjé otro y otro, de pronto se me juntaron, era la cadena todos. Es el epígrafe con el que empieza su obra poética. Para mí lo interesante de esta metáfora es que en una cadena ningún eslabón es más importante que el otro. En la medida en que, digamos, están en las mismas condiciones es que la cadena existe. Debo también anotar que en este inicio mi trabajo académico no se relacionó básicamente con la filosofía ni con la ética, sino con algo quizá, vamos a decirlo entre colegas, un poco más básico. Me refiero a la docencia de los cursos de metodología de la investigación. La búsqueda por desarrollar habilidades de trabajo intelectual en los estudiantes proponía, desde luego, algunas disyuntivas que también planteaban problemas éticos. La principal, y estoy seguro que todos nosotros la hemos tenido que confrontar y sufrir y también lidiar con ella, es esta suerte de disciplinado respeto hacia la propiedad intelectual y la categórica condena del plagio bajo cualquiera de sus formas. En mi experiencia, ni las campañas realizadas por los docentes, ni las serias sanciones que
reconozco, alguna vez tuve que aplicar, pudieron, digamos, erradicar este problema en su totalidad. Y creo que hasta el día de hoy lo sabemos, además potenciado por una suerte de acceso masivo a las fuentes de información a través de los medios virtuales. Esta práctica constituye un grave problema para la producción intelectual y científica en nuestro país. Es bastante claro. Pienso yo, sin el temor de ser categórico en esta afirmación, que quizá es el mayor problema de carácter ético que se plantea en nuestras aulas. Esa renuncia deliberada o inducida a la libertad de pensamiento y de creación en nuestros estudiantes. Está ahí. Una renuncia que en buena medida es agravada por modelos educativos de fiera competencia, donde la necesidad de calificar cuantitativamente procesos de aprendizaje es muchas veces más importante que la evaluación del logro efectivo de saberes concretos. Esto, digamos, es casi el caldo de cultivo para que se dé este problema. Y está ahí. Es en esas circunstancias donde al inicio de digamos, el nivel de pregrado en la escuela de SAN, propuse a mis colegas la necesidad de idear y plantear un espacio donde los estudiantes pudieran analizar de manera crítica y reflexiva algunos de los temas que se presentaban en los trabajos de investigación. Las falencias de una adecuada formación humanística en el currículo de estos estudiantes, básicamente carreras de administración y economía, terminaban mostrando limitaciones tanto en el nivel de los contenidos propuestos en los trabajos como en el del análisis de los mismos. Es decir, básicamente les faltaba un poco más de vuelo a los alumnos. Esto, entre otras causas, permitió que se pudiera desarrollar un curso de, y así fuese como se llamó, ética y filosofía, de carácter obligatorio, eso sí, para todas las especialidades. El enfoque, como el mismo nombre lo delata, tuvo necesariamente que ser un curso bicéfalo, como yo lo llamaba. Es decir, tuvo que desarrollar, por un lado, un curso que mostrara de forma sintética algunos de los principales problemas de la historia de la filosofía, y también los principales sistemas de reflexión moral. Básicamente nos concentramos, y aún hoy lo hacemos, en desarrollar un poco la teología y la deontología. En buena medida y casi de manera espontánea el curso terminó, y sigue siendo hasta el día de hoy, una suerte de historia de la ética para estudiantes no iniciados en las humanidades. Las primeras sesiones de este curso, que ya viene unos 5 años dictándose en esta casa de estudios, prácticamente bajo el mismo formato, se suele empezar con la introducción a la idea de la actitud filosófica a partir del concepto de asombro, conocidísimo por todos. Y siempre me pareció que esta es una entrada metodológicamente estratégica, en tanto que permitía y permite a los estudiantes que incorporen sus vivencias personales a una discusión clásica que puede ser bastante sugerente. ¿Qué nos asombra hoy en día? Es una de las primeras preguntas con las que se empieza el curso de filosofía y ética. Con esto damos damos pie a discusiones sobre el valor, la ley, el conocimiento, la libertad, todo en esta suerte, como les digo, de síntesis histórica de la ética. En este contexto, nosotros empleamos también un texto propuesto por Vicente Santuc en su libro El topo en su laberinto, que plantea un giro antropológico a la filosofía, justamente a partir de la noción de asombro. Vicente nos hablaba de la idea del escándalo, escándalo frente al mundo que hemos construido. Y entonces aquí la pregunta que se plantea a los alumnos ya no solamente es que nos asombra, sino que nos escandaliza el día de hoy. Y es allí donde se termina de despertar una suerte de estado de alerta permanente, que yo llamo vivencial, en los estudiantes de este centro de estudios. Estado al que llamamos una suerte de radar ético, a partir del cual estos futuros profesionales desarrollan consideraciones morales y filosóficas relevantes en torno a problemas de ética de los negocios, así como el fenómeno de la corrupción social o política, la discriminación, entre otros, a los que, digamos, con los que convivimos día a día. Ahora, si bien el estudio de los sistemas de pensamiento moral, así como la metodología de análisis de caso, siempre, en términos, insisto, metodológicos, es siempre de donde suma practicidad para desarrollar debates en el nivel de los estudiantes de pregrado,
Estos resultaron poniendo de manifiesto sus limitaciones a nivel de donde los participantes, les digo, venían formados de una racionalidad práctica, vamos a llamarla un poco más vital, es decir, en el sentido de lo que menciona Dilthey en términos de mundos de la vida. Precisamente en ese sentido, esta suerte de crítica al llamado intelectualismo que plantea este filósofo en el siglo XIX, resulta encontrar un amplio un amplio eco en los sistemas de profesionalización adulta, donde los estudiantes, trabajadores, padres de familia, que invierten sus fines de semana en asistir a clases para obtener un grado académico, a la par que sacrifican, digamos, el único tiempo que tienen para estar con sus familias, no necesitan, en realidad, mayor casuística o mayor, digamos, artificio metodológico para, digamos, plantear reflexiones éticas interesantes. Ellos, digamos, en ellos el examen de las condiciones de la posibilidad de la convivencia humana, digamos, no se tiene que hacer en la búsqueda de ninguna suerte de sujeto trascendental o de ninguna construcción teórica, sino más bien de sus propias experiencias de vida. Y esto ha sido, digamos, reveladoramente interesante como un profesor de ética, porque, claro, esta clara oposición entre el discurso y el mundo de la vida resulta prácticamente, digamos, desde un principio facilitada por la forma como se concibe el curso. En el llamado DPA, o la Dirección de Profesionalización Adulta, el curso en cuestión recibe el nombre de deontología profesional. Es un nombre bastante, digamos, complicado, tanto para los, digamos, alumnos que nunca han llevado un curso de filosofía, no tienen idea de lo que es, como para quienes tenemos que dictar. Una especie de invitación nominal a la exploración de los códigos de deber propuestos en el mundo laboral. Los alcances de esta invitación, desde luego, son ampliamente excedidos por el contenido de las reflexiones y los debates propuestos en el curso. Uno de ellos, probablemente el más significativo, es aquel en torno a la relación entre la ética y la economía en el mundo actual. Al tratarse de una escuela de negocios, desde luego los participantes buscan desarrollar herramientas de gestión eficientes para la dirección de las empresas en las que probablemente ya trabajan. Plantear discusiones, por ejemplo, en torno a la importancia de la sostenibilidad en los negocios o la necesidad de pensar el desarrollo económico desde una perspectiva más humana, puede activar debates que inmediatamente se desarrollan tanto desde las proyecciones personales de los participantes como desde su propia capacidad de construir escenarios de intercambio diferentes. Es interesante, algunos de los participantes tenían proyectos, digamos, empresariales, proyectos de negocios, y la, digamos, mirada a autores como, por ejemplo, Amartya Sen en su enfoque de capacidades, o hay un texto de ética y economía de un autor, Fernando Montes, les parecía mucho más interesante, digamos, para aplicar en sus vidas prácticas. Entonces, en el nivel de pregrado, para recapitular un poco, contábamos con la estrategia del asombro y del escándalo como herramientas para la reflexión moral. En el nivel de la profesionalización adulta, no son necesarias más que las propias experiencias a las que los participantes se encuentran expuestos. El tercer escenario y final con el que, digamos, termino esta presentación, y me quedan 60 segundos para hacerlo, es quizá el más interesante para mí de todos, y desafortunadamente del que aún tengo, digamos, pocas evidencias o elementos de análisis, porque se encuentra aún en ejecución, estoy en medio de ello. Me refiero a la experiencia en la escuela militar. Desde luego, en principio, la invitación se me presentó como un reto, la posibilidad de desarrollar una reflexión crítica y autónoma en un mundo estructurado a partir del principio de obediencia y la subordinación, debe ser algo parecido a un oxímoron en poesía. Sumado a ello, el nivel formativo de los estudiantes es comparativamente el más elemental de todos. Al ser aspirantes, algunos de ellos no tienen más de 18 años. Entre los ejercicios físicos diarios, las 6 horas de sueño cuando no toca guardia y el implacable toque de diana a las 6 de la mañana, el desafío de despertar una conciencia reflexiva en los estudiantes debe pasar primero por el simplemente mantenerlos despiertos. La estrategia empleada, y que ha dado mejores resultados hasta ahora,
obedeció un impulso inicial de carácter que yo llamaría más bien iconoclasta. Cuando recibí el modelo del sílabo, lo que tenía era una suerte de lista detalladísima de todos los autores de la historia de la filosofía. Una simple división me mostraba, digamos, una ecuación simple que más o menos por clase tenía que citar más o menos a 4 autores distintos. De Platón a Jáspero, de San Anselmo hasta Teodoro Adorno, los estudiantes iban a tener que desayunar dosis bastante desproporcionadas de contenidos y datos y almacenarlos en su memoria ya bastante trasnochada. Casi como un curso de escuela preuniversitaria. La estrategia, les decía, cortó de raíz este esquema de trabajo e hizo que los estudiantes, que los docentes que asumimos el curso, pensemos un poco más en qué buscábamos desarrollar en los alumnos. Y aquí recordé un viejo material de didáctica planteado por un antiguo profesor de filosofía, con el cual tengo el gusto de compartir la mesa. Un esquema desarrollado a partir de preguntas filosóficas. Luego de un par de semanas de introducción necesaria al pensamiento crítico y al análisis de argumentos, empezamos con una pregunta por sesión. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el valor? ¿Existe Dios? Entre otras discusiones que desde luego se confrontan con las opiniones de algunos filósofos, con algunos textos que seleccionamos para la clase. Encontramos que esta dinámica no solo sirve para despertarnos, sino sobre todo para despertar en los estudiantes discusiones personales y colectivas que de otra manera su espacio de formación no haría posible realizar. Frente a la pregunta ¿qué es la libertad?, la más reciente de todas, además, la que acabo de hacer hace poquísimo, al analizar la figura del determinismo histórico, algunos de los participantes tuvieron que preguntarse si acaso sus propias vocaciones no habían sido condicionadas por su contexto. Muchos de ellos vienen de familias de militares. Desde luego, la pregunta tenía un carácter telúrico para algunos de ellos. Lo interesante fue cuando logramos comprender, tanto ellos como el profesor, que la vocación de la que hablábamos no obedecía únicamente a este estereotipo del militar que se prepara para un enfrentamiento armado, sino, y quizá este fue el momento más emotivo de la sesión, al no precisamente estratégico objetivo de simplemente servir a la comunidad. La noción de autonomía, entendida como capacidad para identificar la posibilidad lógica de la universalidad de nuestras acciones, otro de los elementos que hablamos cuando hablábamos de libertad, en este debate se encontró de forma casi natural con esa vocación de pensarnos desde esa universalidad y no pareció haber ninguna contradicción en ello, al menos no para estos jóvenes de 18 años que empezaban su vida militar. Debo notar que cualquier conclusión sobre esta mirada y sobre esta suerte de coincidencia entre, digamos, la noción de universalidad, la teoría ética kantiana, y esta suerte de servicio a la comunidad por el cual ellos han optado, cualquier conclusión sería sumamente anticipada y desde luego forzada. Sin embargo, termino esta presentación pensando en que quizás es momento de imaginar una sociedad donde sea posible que estas articulaciones sean cada vez más naturales y probablemente espontáneas. Gracias. Agradecemos a David Torres por su ponencia y vamos a pasar con el profesor Carlos Mora. Él va a presentar la enseñanza de la ética y la construcción de ciudadanía. Muy buenas noches. Primero quisiera agradecer a los que me invitaron a esta presentación y felicitarlos, y justo conversaba con un amigo de la universidad que he encontrado aquí, ¿no?, ya por segunda vez, que así comenzó con una actividad como esta, algo muy parecido a lo que ocurrió en el año 1984 en la Universidad de San Marcos, y que dio motivo a un seminario que se hace toda la semana, que ya no se hace toda la semana, ¿no?, se hacía, ahora se hace con cierta intermitencia, que eran los llamados viernes filosóficos, ¿no?, que justamente consistía un poco en conversar acerca de aquello que los profesores venían haciendo en sus cursos, y que fue pues algo que de alguna manera constituyó un signo en la filosofía peruana, porque de ahí salieron justamente el Congreso Nacional de Filosofía que luego se ha venido realizando periódicamente. Por eso felicito a los organizadores y esperemos que esto forme parte de un programa mucho más amplio que nos ayude a conversar sobre otros temas, porque
entiendo que es una primera reunión y por lo tanto exposiciones muchas veces muy generales como las que yo voy a hacer, ¿no? Quisiera comenzar con una frase que es muy conocida, ¿no? Otros mundos son posibles. Esta frase nos invita a pensar